voy a continuar con la quinta parte de la tesis, como tenía pendiente. Por esta vez no puedo poner la cámara por el siguiente motivo de que hubo un problema con los puertos USB. El hub USB como que se estropeó, así que voy a tener que esperar después del año nuevo cuando pueda viajar de nuevo a Rancagua a comprar otro repuesto para que el hub USB y esté funcionando junto con la cámara. Así que por ahora netamente para estar grabando audio y texto, así que es una pena. Voy a volver acá al texto, había quedado en la página 80. Bueno, que esté en la parte ya más o menos conclusiva, que nos quedan 23 páginas de marco teórico, lo cual va a demorarse casi como una hora, espero demorar un poco menos. Y ya a pesar de lo cual, igual pasé de una lectura rápida para estar cerrando lo que es los antecedentes generales de historia de la psicología chilena, pero muy sucinto en lo que era el marco teórico. O sea, si bien hasta el momento tengo por lo menos la eh, ya reconocimiento de por lo menos 14 textos, a diferencia de los 3 o 4 o 5 que teníamos en 2014, desde textos los cuales son introductorios a la historia de la psicología chilena. Entre ellos los dos de Julio Villegas, los de Sala y Lizama en sus 3 ediciones, el de Winkler, el de Jorge Luzoro, el de Luco, el de Poblete, el de Chorn, Valdivieso y Patricia Chorn del 69, de Poblete del 81, de manuales más grandes, de Ardila, de ciertos procesos que son como más demográficos, que tienen que ver con la especialización, o por decirlo así, como la constitución por lo menos más demográfica y más aplicado, por decirlo así, de una excepción más demográfica de lo que sería como historia de la psicología general. Pero por decirlo así, lo que había prácticamente cuando construí este marco teórico era bastante menos. Ahora por lo menos hay cierta interdisciplinariedad, hay mayor cooperación basal por lo menos a nivel regional, sudamericano e iberoamericano, producto por lo menos de ciertas sincronicidades que se dieron durante la década anterior en el fortalecimiento de los grupos de investigación locales y regionales, los cuales estaban viendo activamente cuáles son los roles sociales acerca de la preponderancia propiamente dicho del rol social de la psicología en Chile y en Latinoamérica y en España también, y hasta Portugal. Ya, voy a regresar por lo menos 10 años antes, cuando no había mucho, cuando siendo estudiante de pregrado. Lamentablemente no tenía mucha información, pero el producto quizás como de la premura que me permitió hacer este proyecto de tesis, y puesto que tampoco una tesis de grado no permite el nivel de fecundidad o de discusión eh, de los marcos más o menos comprensivos de los cuales otorgan de repente la investigación y sus productos. No lo permite. Y entristece un poco. Entristece un poco la mirada de que de repente es producto de la burocracia por culpa, no sé, de los tiempos de los procesos de título, como que uno infiera o de repente ciertas cuestiones y dejando prácticamente el 70% de lo que eran las observaciones de los contenidos fuera del análisis producto, no sé, ciertas cosas o cierta continuidad más procedimental, o de repente no haber continuado con esta línea de investigación un poco más generalista o más enciclopedista, o por decirlo WIG, por decirlo enciclopedista o más como positivista, haber seguido esta línea de investigación. Pero bueno, son cosas que no se atribuyen netamente a mi persona, sino que a ciertas vicisitudes que son un poco distintas. Continúo. Historia de la psicología chilena. Miranda y Navarro, 1995. Esta es la primera tesis acerca de la cual hay antecedentes sobre historia de la psicología junto con la de Sala y la de Parligüeño y la que estoy leyendo. Y creo que la de Antonio Letelier. Pero él no fue directamente historiográfica, pero sí consultó a un profesor guía historiador, a Julio Pinto, en la Universidad de Santiago. No sé qué año, creo que fue como 97, por ahí. Eh, Miranda Navarro, 95, desde la Universidad de Chile.
Citado Bickler en 2007, indican que la historia de la psicología comienza con la fundación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que tuvo por objeto la preparación de métodos de estudio para nueva generación de estudiantes de nivel superior. Parece tomaron años más tarde y por encargo del Estado chileno dos profesores universitarios alemanes, eran alemanes, Jorge Enrique Schneider y Guillermo Mann. En este punto de partida de la psicología en Chile, como tal lo indica igualmente Rubén Ardila 86 y Bravo 2004. Luis Bravo Valdivieso y Rubén Ardila. Aunque el desarrollo mismo de la historia disciplinar ocurre mucho antes, cuando a mediados del siglo XIX, de acuerdo con Plavec y Pavesi en 1994, de Argentina, ocurre la llegada de los escritos traducidos al español de los pensadores laicos a Latinoamérica, tales como Víctor Cousin, Thomas Reed, entre otros. Cuando ocurre el cisma de repente de los pensadores liberales producto de la institución universitaria versus los decanos militares, Viviolo y Pelucones. Lo que fueron generando al cabo de una cierta generación encima de pensamiento entre la Iglesia Católica y a su vez impulsó un forzoso pero necesario avance de la filosofía positivista desde el escenario de la academia ya universitaria. Bueno, la filosofía positivista en la ciencia se le llegó un poco tarde porque ya estaba puesto que ya venía un debate relativamente zanjado en Europa, pero por 50 años, que va presentando su influencia siendo determinante hasta sus primeros 40 años del siglo XX. Respecto al transcurso de la profesionalización desde 1889, es posible situar una historia nacional de la psicología como ciencia y praxis, algo que se irá configurando a lo largo del informe. Bueno, entendamos que en cuanto a ciencia comienza de 1879, lo cual no está muy lejos. En cuanto a praxis, el rol de psicólogo aparece en 1904, propiamente tal. Acá no lo indiqué, pero después lo leí por fuera. Y por decirlo así, las especialidades se vienen a configurar desde prácticamente 1960, 70, previo hay un cierto eclosión de repente hasta fiscal por el psicoanálisis o también por las cuestiones de investigación experimental en educación por parte de Amanda Labarca. Pero podemos situar como ciencia y praxis desde 1989 con el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y también lo del 1891 con el laboratorio de Copiapó de Rómulo Peña. Volviendo al modelo de la psicología chilena, es que tenemos una directa influencia de la escuela experimental germana personificada en Wilhelm Wundt, que marcaría poderosamente por unos 20 años a la psicología nacional. Respecto de esta escuela de pensamiento psicológico, Toro y Villegas, citado en el 2007, sugieren que la psicología en Chile en sus primeros años, si bien no muestra el desarrollo de una corriente psicoanalítica argentina, recibida por la Facultad de Educación, Medicina y Derecho, a la que se provee de capacidad docente y de investigación. Bueno, podría contar ciertas cuestiones acerca de los contenidos del desarrollo de la tesis. Igual hay cierta injerencia de pensadores no laicos, entre los cuales hay teólogos, sacerdotes, especialmente en la mitad del siglo XX, y también de cierto modo del sector jurídico. Después, bueno. Y de ahí se agrega una crítica temprana del psiquiatra Germán Greber-Schegel a los escritos de Freud de 1910, con lo cual seguiría teniendo una fecunda correspondencia con el paso del tiempo, y a su vez bautizaría por lo menos decir el cruce cordillerano de las teorías psicodinámicas en Argentina, tal como lo observa mejor la tesis doctoral del profesor Rupertus, de Mariano Rupertus. Rodrigo Villegas 2006, respecto a los albores locales, señalan que en América Latina la influencia de la filosofía sobre la psicología ha sido muy fuerte, no solo como marco de referencia conceptual, sino como una activa escuela psicológica que señaló los dominios y métodos de esta disciplina. Vale, quiero recordar que por mucho tiempo fue la psicología filosófica la que enseñó en nuestras universidades coloniales y su vigencia se prolongó hasta bien entrar a la vida republicana, quizás hasta el año 20 y buena parte de los 30 del siglo XX. Esto tipo que la comunidad psicológica internacional había abrazado el método científico de la revolución experimental. Cuando la psicología asumió el carácter de ciencia empírica, su influencia sigue presente en América Latina, aunque con retraso mediante la generación de la llamada de los pioneros, quienes difundieron el nuevo mensaje de la psicología científica que en sus laboratorios experimentales, pruebas psicológicas y análisis estadístico fue objetiva para su hallazgo. Bueno, este debate acerca había ocurrido 40 años antes prácticamente en Estados Unidos y en Europa. No fue fácil aceptar el método científico para el tratamiento del psiquismo humano, pero al fin, después de muchas peripecias, logró imponerse racionalidad científica. Yo creo que para bien, igual como de la masa y de cierta circularidad de aspectos de los estados nacionales, yo pienso que sí. Ya los estados nacionales ya constituidos como repúblicas más o menos funcionales.
Si la Fundación de Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en el año 1989 es el punto de inicio formal de la psicología científica chilena, este conocimiento data de un par de discursos sobre la filosofía de la mente que se adjudican a Andrés Bello, tanto en los años 1843, 1845 y 1852, cuando creía necesario que los médicos de esta institución se formasen en psicología, o lo que podía entenderse como psicología, mientras eran en cierto solapamientos de repente de posiciones psiquiátricas o de interpretación acerca de historia social llevadas desde 1850 en adelante, cuando ya se estaban armando como las escuelas germánicas de conocimiento. Ahí voy a ver más conceptos acerca de ello en historiografía. Así como debates previos en filosofía, la ciencia y educación mayormente del modelo formativo anglo-europeo y francés que promovería los ideales de racionalidad, lo mental y lo científico. Obteniendo la psicología en su primer año un muy buen estatus, acompañó primeramente a los labores de la psiquiatría, el candidato al trabajo de Manuel Antonio Carmona a mediados del siglo XIX. Rómulo Peña, un educador preceptor, ganó un concurso y dicho reconocimiento lo llevó a Alemania a trabajar en el laboratorio Wilhelm Wundt en Leipzig por unos 5 años, volviendo a Chile con un instrumental de laboratorio consistente en cajas de estudio psicofisiológico. Entre los años 1905 y 1908 fue fundado el primer laboratorio experimental de la psicología en Chile, la Escuela Normal de Copiapó. Este equipamiento del laboratorio experimental de Copiapó es el que está en la Faxo de la Universidad de Chile. Bueno, en un lugar poco auspicioso, casi colgando la ventana. En tanto, desde otra perspectiva de conocimiento en el escenario propiamente universitario, los profesores Wilhelm Wundt y Roger Enrique Schneider formarán en el instrumental experimental traído de diversas partes de Europa, incluyendo el laboratorio fisiológico de Wundt, los aparatos del naciente laboratorio experimental de psicología del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Estos 3 años de apenas de formación laboratorio experimental de psicología de Copiapó. En años posteriores ocurriría una expansión convincente acerca de la psicología, aunque no se desligaría de uno de sus programas de formación en facultad y departamentos como filosofía, derecho, medicina o educación. Esto persiste. Marina Blinker sugiere una diferencia con otros países del subcontinente. El psicoanálisis y suspensión ocurren en el escenario universitario más en la Universidad de Chile. Tomando el psicoanálisis una alternativa más que viable, siempre predomina de las técnicas conductuales y psicofisiológicas literalmente pavlovianas. El ser humano en estos años, la década del 20, habría desaparecido en gran medida la influencia de las escuelas normales debido a ciertas reformas en el tiempo del presidente Alessandri. Por ese reparataje del laboratorio de psicología de Copiapó, el fundador de la Universidad de Chile, y formalizando la enseñanza de las universidades de la disciplina psicológica, aunque no independiente aún de la educación y la filosofía hasta este tiempo después. Bueno, correspondría ya prácticamente entrando en el año 1910, de repente por ciertas cuestiones o ciertas características del modelo económico nacional basado en la exportación del nitrato y a su vez caracterizando o tomando ciertos cuestiones de desplazamientos del tipo de educación francófona, adoptando un tipo de posicionamiento más prusiano o germánico o laico directamente, basado en el ideal de la investigación objetiva y otro. En el año 1947, la Universidad de Chile se formaliza un programa de formación equivalente a un grado de licenciado en psicología en el Instituto Pedagógico de dicha institución universitaria. Miranda y Navarro, 1995. Esta es la primera tesis de historia de psicología que hay acerca del tema. La orientación formativa de dicho programa era claramente psicofisiológica y psicométrica en un rol asistencial con el trabajo psiquiátrico, como lo constatarían posteriormente Julio Villegas y Maite Rodríguez en el 2005, en su primer tomo. En el texto de Luis Bravo Valdivieso y Patricia Chorn del año 1969, en que parece ser el primer compendio formal de tema de historia de la psicología, en un paper que antecede la publicación de Poblete, de 1980, cuenta algunos de los datos de los delitos fundacionales quizás ignorados por otros autores en los siguientes pasajes citados por el artículo 1969. Esto es lo que tenía que ver con un artículo acerca del error sanitario de la psicología. En todo fenómeno histórico existe un proceso previo de gestación y de los elementos que darán origen. En el desarrollo de la conformación de la psicología clínica encontramos un periodo prehistórico o de gestación que dio origen a las instituciones actuales. En 1890 y 1893, dos maestros especialistas en educación primaria, señores Schneider y Villalobos, publicaron sendos estudios sobre el origen de las sensaciones y sobre la psicología aplicada. Y en 1900, el profesor de la Universidad Católica de Chile, Rafael Fernández Concha, publicó un tratado sobre el hombre como persona psicológica, social y religiosa. En 1908, el profesor del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, el doctor Guillermo Mann, fue comisionado por la universidad para adquirir desde Alemania un material necesario para la creación del laboratorio de psicología experimental, el cual fue su primer director. Parte de este material traído a Chile fue seleccionado personalmente por Wilhelm Wundt,
quien orientó en esta labor al Dr. Mann. Este laboratorio de psicología experimental dio origen al futuro Instituto de Psicología de la Universidad de Chile, el cual luego hablaremos. El doctor Mann considera ahora desde la que creemos interesante mencionar pues la primera publicación en psicología experimental efectuada en Chile. La psicología experimental como guía de la práctica forense 1905, las canciones de introducción a la psicología experimental 1906, orientación general sobre la anomalía mental como base de tratamiento pedagógico 1911. Su principal campo de investigación consistía en psicología pedagógica. En 1920, el Dr. Tirapegui, sucesor de Dr. Mann, realizó la adaptación de Chile de la escala Binet-Terman en ese mismo periodo, aunque con posterioridad a la creación del laboratorio de la Universidad de Chile. Se creó también en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago un laboratorio de psicología experimental dirigido por el profesor Alfredo Silva, futuro rector de la universidad. Ambos laboratorios tuvieron por finalidad contribuir a la enseñanza de los pedagogos y educadores. En 1926, profesor de la misma universidad, Oscar Larsson publicó un libro de psicología experimental donde resumía sus lecciones. También en este periodo encontramos a uno de los primeros profesionales en aplicar el psicoanálisis en Latinoamérica. Fue el Dr. Germán Greve Hegel, quien cita a Freud en su historia del movimiento psicoanalítico. Un médico en Chile que defendió el Congreso Médico Internacional de Buenos Aires en 1910 la existencia de una sexualidad infantil. Desgraciadamente no podemos obtener mayores datos de su vida u obra que pudieran interesar en este trabajo. Pero después se entendió mejor el trabajo testimonial que quedó prácticamente conclusión en 1969. Consignamos solamente su nombre como un hecho interesante para la psicología latinoamericana cuando Freud era aún desconocido en Europa y ya había encontrado algunos seguidores en nuestro continente. Un hecho de gran trascendencia para la psicología científica chilena fue la creación del Instituto de Psicología de la Universidad de Chile. Este instituto fue creado el 27 de octubre de 1941 bajo dependencia de la Facultad de Filosofía y Educación. Tuvo finalidad promover las investigaciones psicobiológicas, estudiar la capacidad y carácter y en general todo problema de orden psicológico de los niños y adultos que requieren de servicios del instituto, desarrollar la aplicación de la psicología a problemas pedagógicos, sociales, jurídicos, médicos desde el punto de vista nacional. Comprende los departamentos de psicología experimental, diferencial en investigación psicopedagógica, de investigación de problemas psicosociales y jurídicos, de investigación de trabajo profesional y de higiene mental. Su primer director fue el profesor Iturriaga, creo que Abelardo Iturriaga. En 1944 este instituto inició la publicación del primer volumen de los archivos de psicología donde aparecieron sus investigaciones. El contenido de este primer volumen indica la preocupación por investigar la realidad psicosocial de niños chilenos abandonados y delincuentes y por la adaptación de algunas pruebas de inteligencia. En esa misma época se crearon algunos servicios de psicología en instituciones públicas como el Servicio Nacional de Salud, el Instituto de Criminología y la Casa de Rehabilitación de Menores. En 1947 se fundó la misma Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, un departamento de psicología destinado a formar psicólogos y se creó el título profesional universitario de psicólogo en 1947. El programa, creo que después de Colombia. El programa de estudios comprendía la posibilidad de elegir entre 4 especialidades: psicopedagogía, psicología clínica, psicología industrial y criminología. El primer director de este departamento fue Orellana. El departamento de psicología depende hasta 1959 del Instituto de Pedagogía de la Universidad de Chile. Ese año se constituyó con una escuela independiente y tuvo como primer director un psicólogo graduado de la misma institución. La reforma general de la Universidad de Chile, efectuada en 1966, agrupó a una sola entidad del antiguo instituto, la escuela profesional y las diferentes cátedras de psicología de Facultad de Filosofía, bajo el nombre de Departamento de Psicología, realizándose además una reestructuración de los programas de estudio. Hasta marzo de 1969, los egresados de esta escuela de psicología alcanzan el número de 220 psicólogos profesionales. Ese mismo año, en colaboración con el Instituto de Psicología Aplicada, una institución particular y la Asociación de Psicólogos de Chile, el Departamento de Psicología Común, creó un título de posgraduado que realiza cursos de perfeccionamiento profesional para psicólogos egresados. En 1955, la Universidad Católica de Santiago, ahora la Pontificia, creó un departamento de psicología dependiente de la Escuela de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Educación. Fue organizado en el primer año por el psicólogo húngaro Balázs Szekely y tuvo por finalidad colaborar con la formación psicológica de los educadores. En 1957 el departamento se transformó en una escuela de psicología y la universidad creó el título de psicólogo, equivalente a otorgado por la Universidad de Chile. O sea, hay 10 años de diferencia entre los programas de la Chile y la Católica. Aunque en nuestro país existe una reproducción proporcionada por Poblete, Villegas 2000 y otros, no conocíamos referentes específicos sobre su origen, desarrollo y futuro de la investigación científica de la psicología en Chile. Por eso formulamos nuestro problema de investigación.
La evidencia reportada por Villegas, Toro, Marazzi y Toro precisa que el interés científico de la psicología científica es inherente al desarrollo en el país. Siguió la tendencia experimental internacional desde sus orígenes. Integra los fundamentos de la creación de la carrera en 1946 en la Universidad de Chile, y que se puede utilizar la primera artículo en 1947, y logró una consolidación de las primeras universidades formadoras de psicólogos en el país. La misma evidencia muestra una situación contemporánea con algunos indicadores preocupantes, con un claro deterioro en la formación, por ejemplo, alto grado de desconocimiento para el lenguaje científico, las instituciones nacionales e internacionales, raíz de no solo de gran parte. A ver. La creación de carrera. Ya. Pero sí una deterioro en la formación, por ejemplo, alto grado de conocimiento para el lenguaje científico. Yo pienso que aquí fue un error por netamente ignorancia. Hay un creciente, por lo menos, inducción a la de la base de datos científicas, hay mayor conciencia. Las instituciones nacionales, las revistas de publicaciones son de gran parte de estudiantes avanzados. Bueno, yo creo que son los investigadores, pero sino también una cifra alarmante de académicos. Escasa productividad, Mansi 2003, inexistencia de recursos e infraestructura para la investigación, la mayoría de los más de 110 programas universitarios formadores de psicólogos en Chile. 103, 117, Rodríguez y Villegas 2006. Al momento que hice la tesis eran como 117. La síntesis de la especialidad de trabajo psicológico en los últimos 50 años, de acuerdo con los volúmenes de historia de la investigación científica en psicología en Chile, Villegas y Rodríguez, en 5 grupos los que se desprenden como investigación básica de psicología, psicología clínica, psicología social, psicología educacional y psicología organizacional. Investigación básica en psicología. Sobre el tema de investigación básica en psicología, el primer estudio de su rol vendría a ser elaborado por Mario Morales en 1988 y el heredero de la revista biologicista del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, dirigido entonces por la doctora María Teresa Pinto Santa Cruz en la llamada unidad biológica, donde aplicaban conocimientos de la psicología experimental y del aprendizaje. Obviamente el trabajo que se hacía en dicho laboratorio consistía en procedimientos de condicionamiento operante. Otros investigadores conocidos en el área eran Ronald Betancourt, el mismísimo Sergio Yuli Nemirovsky, quien dirigía el laboratorio de psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile en su primer año durante los años 70, Luis Santibáñez, Jorge Luzoro y otros. Algunas de sus motivaciones temáticas que tuvieron el desarrollo de la investigación básica en psicología se cuentan procedimientos de condicionamiento operante en cajas de Skinner, mediciones psicométricas variadas y psicofisiología cardíaca por cierto ambulante el trabajo de Pavlov. Si bien el estímulo de investigación científica en psicología siempre se limitó al hecho de contados organismos con CONICIT, FONDECIT y unas cuantas universidades que financiasen investigación científica y en número grado la elaborada en laboratorios experimentales, reconocen los expertos del área una deficiente consideración del trabajo científico en nuestro país, en que mejor se enfatiza en psicología aplicada y hay poco cuidado por las características metodológicas de los estudios que son predominantemente cuantitativos. Psicología clínica. Para la psicología clínica, su historia es bien particular. En una época los psicólogos clínicos lograrían en el país no solo un reconocimiento social, sino un rol y un estatus equivalente del profesional afines como el de la psiquiatría, especialmente en simetría con los médicos y particularmente con los psiquiatras. Desde los años 30 con fuerza hasta cerca de los 70. Se destaca la figura de Sergio Yuli Nemirovsky como clave en la formación de las dos primeras escuelas de psicología en el país y más en la formación de los dos primeros psicoterapeutas chilenos con énfasis importante en terapias conductuales y de psicología de aprendizaje en el año 1968. Y otros autores como Luis Montesinos, que dirigió a mediados de los 70 el programa Token Economy Program, el programa de economía de fichas del Hospital Psiquiátrico El Peral. A partir de eso tengo un par de anécdotas que supe por otro profesor que tuvimos durante el grado. En una medida que la psicoterapia, los tratamientos integran las competencias de los psicólogos, se abre la posibilidad para iniciar trabajos que pudieran evaluar la efectividad de los mismos, presentando los resultados de dichas investigaciones en instancias emblemáticas tales como el primer encuentro nacional de psicología clínica, organizado por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, fundada en 1979 y publicado por la revista Terapia Psicológica, creada en 1982. El grupo anterior de investigadores en psicología básica proveyeron en primera instancia técnicas aplicadas para la psiquiatría, que luego las tomaría para seguir la atención psicoterapéutica. Si en el interés por el psicoanálisis fue cayendo con los años, desde el fisco. Su llegada temprana en 1910 con Germán Grevé lo posicionan como una influencia inequívoca para el ejercicio y la teoría en psicología clínica, que luego adoptarían un enfoque cognitivista y ciertamente ramificado entre lo sistémico y lo postcognitivista. Otros investigadores del área básica, aparte de Sergio Yulis y Luis Montesinos, quienes contribuyeron en el campo experimental fueron Luis Alfredo Dirapegui, médico, quien en 1925 valió la escala de inteligencia de Binet y
y luego Lea Plaza, médico, quien en 1924 desarrolló estudios de psicología educacional. Así se cuenta el trabajo de Marta Hermosilla, quien en 1962 validó una prueba de inteligencia para adultos de Wechsler, el VICE, y posteriormente con su trabajo en el instrumento del MMPI, el Minnesota. Y Moisés Aracena, quien a principios de los años 70 valida el set proyectivo de Rorschach. Abandonando el proyecto psicométrico, viéndose obligado a salir del país producto de la contingencia sociopolítica de la dictadura cívico-militar, entre ellos también de la publicación de Alfonso Luco, Apunte para la historia de la psicoterapia en Chile, y que se hace un mapeado cronológico nada menor para parte de la psicoterapia chilena. Algunas consideraciones legales sobre el ejercicio de psicólogo clínico o psicóloga clínica. El nuevo Código Sanitario promulgado por Ley 1168 se estableció los servicios profesionales del psicólogo comprende la aplicación de principios y procedimientos psicológicos que tienen por finalidad asistir, aconsejar o hacer psicoterapia a las personas con el propósito de promover el óptimo desarrollo potencial de la personalidad o corregir ciertas alteraciones de desajuste. Cuando estos profesionales presten sus servicios a personas que estén mentalmente enfermos, deberán poner de inmediato este hecho en conocimiento con los médicos especialistas y podrán colaborar con en la atención de enfermos. Este es el artículo 113 del Código Sanitario en el volumen de Luis Bravo Valdivieso y Patricia Chorn de 1969, acerca de los roles de psicólogo sanitario. Psicología social. Acerca del grupo de trabajo de psicología social se reconocen importantes estudios de género en los años 80 en medio de un complejo escenario sociopolítico caracterizado por la dictadura cívico-militar, pero quizás se atribuye los primeros estudios del tema en los años 80 de las reformas poblacionales y a la psicología social experimental. Esta traductoria nacional de renombre en esta área tenemos a Carlos de Cubien, Julio Villegas, Jorge Mansi, Jorge Gisi, Ricardo Zúñiga, Juan Marconi y Soledad Larraín. Sorprendentemente, la primera investigación hacía una patente separación respecto de los saberes potenciales del psicólogo social, como dice la exposición del libro, y en que se pensaba bien que el psicólogo social no sabía bien de las áreas de su propia disciplina, cosa que consideran solamente un mito. Si bien la preocupación no es tangencial en sus primeros años, la psicología social comienza estudiando fenómenos como el alcoholismo, de Cubien, problemáticas de género, de identidad psicosocial, laborales y comunitarias, cosa que continuando hasta hoy y con creces. Y muchísimas más, porque se ha aumentado por lo menos el vislumbramiento con ciertas temáticas a revisión o de estudio. Se conoce como uno de los estudios precursores del estudio de la psicología social experimental a cargo del investigador Julio Villegas, que desarrolla estudios del tema entre los años 60 y 70 en la Universidad de Chile. Si bien persisten todas las especialidades, los aprietos de la investigación científica nacional en cuanto a financiamiento, no hace decaer un interés creciente en temas de contingencia por parte de los psicólogos sociales, como son la psicología política, fenómeno emergente de modernidad y urbanismo, entre otros. La influencia filosófica mayor viene del área de la teoría en general de los sistemas y el constructivismo social. Los psicólogos sociales que no reconocen el origen de la investigación en la Universidad de Chile, así como la Pontificia Universidad Católica de Chile, como instituciones promotoras de la investigación social en esta área durante los decenios de los 70 y los 80. En ambas orientaciones ven un predominio los estudios con diseños por facto y quizás ciertos insuficientes métodos cuantitativos de investigación que, si bien son considerados, no se aplican de un modo extremadamente riguroso. Una primera mención de la capacidad aglutinante de la teoría psicológica en torno a los problemas sociales la encontramos en el paper de Bravo Valdivieso y Chorn del año 69. Creemos una deficiencia en la psicología chilena a no haberse dedicado aún más enérgicamente al estudio psicológico de los grandes problemas que presenta el subdesarrollo social y económico del país. Existen estudios realizados por iniciativa personal de algunos psicólogos con temas tales como la ocupación del tiempo en la clase obrera o sobre niños delincuentes abandonados, sobre ausentismo laboral. Pero creemos que falta una planificación sistemática de escuelas universitarias o institutos de psicología para realizar una labor de investigación profunda de la realidad nacional desde el punto de vista psicológico. Sabes que la realidad chilena presenta algunas características particulares que podrían ser estudiadas de manera sistemática. Así, por ejemplo, hay en Chile un alto índice de mortalidad por accidentes de tránsito, un alto porcentaje de alcoholismo, insuficiente participación obrera en la vida pública, necesidad de una mayor motivación al trabajo, etcétera. Problemas íntimamente relacionados con causales psíquicas y que los psicólogos chilenos pudieran ayudar a solucionar mediante investigaciones y campañas organizadas por las instituciones y centros especializados. Psicología educacional. Los expositores dicen contar con antecedentes de estudios del laboratorio Guillermo Mann. Todos dicen atribuir también origen al estudio de la psicología evolutiva, posteriormente al aporte del Instituto de Psicología de la Universidad de Chile, perteneciente a la Facultad de Educación de dicha universidad. Aunque formalmente comienza con Luis Tirapegui, que nace la adaptación de la escala Binet-Simon,
sobre el sustento teórico de sus primeros años, en el que se basa mayormente en psicología educacional chilena, en la influencia de John Dewey en torno a una educación científica. Se cuentan estudios aplicados desde los años 1964 y 1975, incluso hasta 1980, y aplicaciones a internos del Hospital Carlos Maquena y estudios experimentales con menores en el área de psicología, la deficiencia y el aprendizaje de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, Universidad de Concepción y la Universidad de la Frontera de Temuco. Autores de importancia en el área son Guillermo Mann, Jorge Enrique Schneider, Darío Salas, Rómulo Peña, Luis Tirapegui y el doctor Carlos Nazar. El hecho de dar origen formativo a la psicología nacional se inequívoca su vinculación con la historia disciplinar. Bueno, psicología y educación van casi la mano durante los primeros 50 años. Como otro dato se cuenta que Groskop y Bronfman, dos autoras judías, crean el Centro de Estudios de Investigación Pedagógica, y la temática predominante en las próximas décadas será la psicología del aprendizaje basada en la teoría del conductismo y la teoría evolutiva de Jean Piaget. La vinculación de la investigación en el área educacional en la ONU es bastante fuerte, y es notar la influencia de la misma en la génesis y el recurso de la psicología. Psicología organizacional. De algunos de los hitos de la psicología organizacional en Chile, Abelardo Iturriaga, en 1942, publica el artículo "El niño chileno abandonado y delincuente en el Instituto Central de Psicología de la Universidad de Chile". Así mismo se dice que en 1941 recrean una especie de laboratorio llamado Gabinete de Psicofisiología del Trabajo en la Caja del Seguro Obrero, a cargo de Luis Cubillo, o de la mención repetida de Jean Cisaletti, psicólogo francés precursor de la psicofisiología del trabajo en Chile. Si bien aparecen aisladamente precursores en los años 40, la psicología organizacional laboral no se desarrollaría hasta los años 50 bajo el alero de la Universidad de Chile, entre ellos el aporte de Abelardo Iturriaga, Jean Cisaletti, que tenía preparación matemática, y también Emilio Miray López, quien impuso los primeros estudios en el instrumental psicométrico para el trabajo. También se incluye en Antoine, un chileno especialista y profesor universitario del área. La preparación de los primeros psicólogos organizacionales al principio de los años 50 comienza en países como Francia y Estados Unidos. A pesar de que en un principio tuvo origen técnico, y es conocido el hecho de que Rómulo Peña creó artefactos para ser empleado en función de trabajo, pasaría que luego de la fundación de programa formativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile había un cambio de planos en la consultoría organizacional privada en los años 70 y 80, que cambiaría de modo de conceptualizar investigación en el área de la psicología, que siempre ha tenido roces con la validación de la psicometría. En teoría, las influencias habrían de los modelos organizacionales de Elton Mayo, Melanie Klein, quien hablaba acerca de la influencia de los grupos, y de Carl Rogers en cuanto a los colectivos. Bueno, aquí podría agregar ciertas cuestiones que también habrían como ciertos modelos de los modelos de organizativos, de motivacionales o contextuales, que son un poco más complejos, que provenían directamente de lo que sería la gestión de los subsistemas de provisión de recursos humanos, ahora llamado desarrollo de personas. Pero y otras cosas de clima y cultura, desarrollo de organizaciones, que acá no la puse un producto de la premura que está haciendo el marco teórico. El método lógico suele hacer un nuevo contacto con las teorías psicodinámicas, más atención tiene las teorías empíricas, conductistas y psicométricas. Dictadura militar y psicología chilena. Quizá aparece necesario hablando de un periodo particular sensible de la historia disciplinar chilena, pero el avance de la democracia de los años 60 retroceden poderosamente con el avance del populismo y la imposición de una dictadura militar que tuvo como una duración de 17 años, de 1963 a 1990 para Chile, llevando responsabilidad notoria a la nación de psicología política. Bueno, la psicología política nació en 1914, por decirlo así, en el texto de Balmaceda y el parlamentarismo, pero propiamente dicho lo que ha sido el trabajo de psicología social, psicología política, por ejemplo, la reparación del ítem de derecho humano, ha sido un temazo. Quizás ello en la producción prácticamente 70%, como dirían en otro artículo. Lisa Lira, en su estudio de psicología política titulado Psicología ética y seguridad nacional, el rol de los psicólogos, habla acerca de las motivaciones que llevaron a muchos profesionales a participar en actos de tortura, cosa que obviamente Chile no fue ninguna excepción. Citando a Mob, atendible que existe la necesidad de poner control a las prácticas de los profesionales psicólogos, y más cuando la misma APA ha tenido la preocupación
de esto, que no pasa a mayores y los interrogatorios asistidos por psicólogos pasan a ser casos de tortura. Si en Estados Unidos hubo debate sobre los casos de tortura, este no fue con dureza visto con dureza por parte de la APA. Por efectos del informe de la historia psicológica nacional, si no omite la contribución anglosajona, los debates acerca de la tortura, rol profesional y responsabilidades criminales parecen haber quedado como un asunto superado. Cosa que no están. Soitz menciona que en su libro, considerando la resolución del Comité Especializado de la APA en el tema de ética y seguridad nacional en el caso de Chile durante la dictadura cívico-militar. En la década de 1980 se incorporaron médicos a los interrogatorios que hacía la CNI, la Central Nacional de Información en la Policía Política secreta en Chile. Se afirmó entonces, como ahora en Estados Unidos, que había una forma de proteger al prisionero. El Colegio Médico de Chile denunció la actuación de los médicos en el interrogatorio y en cualquier otra actuación relacionada con la situación de prisioneros políticos como una conducta contra la ética profesional. Se hizo referencia a las circunstancias de los médicos que han examinado a las víctimas de la tortura antes de su liberación, pero no informar sobre la existencia de lesiones derivadas de la tortura, señalando que este examen final era una rutina en vez del lugar de proteger al prisionero. Permite todo tipo de exceso en total impunidad. Al contar con la complicidad de los médicos para desvirtuar las denuncias de las propias víctimas. Stover 1987, páginas 73-74. Sobre este punto, el analizar el rol de los médicos y la represión política en el cono sur de América Latina, eso señalaría que la supervisión de la tortura desde una perspectiva médica equivale a la evaluación periódica de la capacidad de la víctima por soportar un tratamiento cruel. Si la preocupación internacional fue poco considerada por las autoridades de turno, de la plana mayor de la psicología hubo visitas para pesquisar la preocupante situación sociopolítica del país. En 1985, representantes de la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA psiquiátrica, la American Psychiatric Association, y la Asociación de Médicos y Cirujanos de los Estados Unidos, Physician and Surgeon Association, visitaron Chile con el fin de conocer las condiciones de ejercicio profesional y libertad académica de sus pares, así como sus situaciones de violaciones de derechos humanos que habían sido efectuados a algunos académicos y profesionales. Los representantes del Comité de Relaciones Internacionales en Psicología, Committee on International Relations and Psychology de la APA, Lilian Comas Díaz y Amado Padilla, 1987, entregaron su informe Effects of Fear and Repression in Chile, Report on Human Rights, Fact-Fighting Mission, Medida de Represión en Chile, informe de la misión de investigación en terreno de la reunión anual número 94 de la APA, realizada en Washington en agosto de 1986. En ese informe se dejaba con constancia las condiciones de riesgo de actividad de profesionales y académicos que se ponían en el régimen militar y particularmente la falta de libertad académica en las universidades, lo que afectaba a la docencia, la investigación y las condiciones de desempeño profesional de sus pares. Dieron cuenta de su informe recibido de psicólogos clínicos acerca del impacto del contexto político sobre los niños cuyos padres habían sido afectados por represión política. Elisa Lira 2008. La cuestión es tal que la Comisión Profesional de Médicos, Psicólogos y Cirujanos para ilustrar la compleja situación en Chile años después tuvo que dirimir y debatir sobre hechos similares. Lo que queda claro es que en buena parte para los episodios de tortura con participación de psicólogos era una necesidad mediar el conflicto o al menos evitarlo. Así se expresa en el siguiente pasaje. La controversia de desarrollar la APA ha puesto en el centro de la discusión el compromiso de los psicólogos con los principios y estándares éticos de la profesión, cuyo objetivo es el bienestar y la protección de los individuos y grupos con los que se trabaja. APA 2003, junio 1. Es contrario a estos principios poner el conocimiento científico y profesional al servicio de la tortura de personas catalogadas como enemigos políticos, aunque las autoridades de un gobierno definan que estos procedimientos son indispensables en nombre del bien común. El proceso de... bien, ya. El proceso de discusión deja en claro que la ley debe garantizar el debido proceso y el reconocimiento de los derechos humanos básicos a todas las personas, aun a los individuos sospechosos de atentar contra el bien común en razón de su ideología y creencia. Y que debe garantizar que nadie sea sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes en ninguna circunstancia. Esto forma parte de la legislación de los países que suscribieron la Convención contra la Tortura de 1984, que según la mayoría, pero por otra parte en casi todos los países, los estados de excepción constitucional en ley de seguridad interior del Estado y la ley antiterrorista suelen ser el pretexto para permitir que bajo circunstancias excepcionales no solo se suspenda la garantía de derechos individuales, sino que ellos permiten atropellar el nombre del bien común. En estas circunstancias excepcionales, el discernimiento ético de los científicos y profesionales, en este caso de los psicólogos, juega un rol decisivo precisamente en nombre del bien común, asegurando que sus conocimientos están al servicio de mejorar las condiciones de los individuos, las organizaciones y la sociedad que han sido afectadas por el conflicto.
manteniendo la autonomía necesaria respecto de los intereses políticos de Nielsen y otras circunstancias como bien común. Lira 2008. Respecto a este periodo histórico, el investigador chileno Juan Marchand Espinosa suma el hecho de las consecuencias de tortura de mujeres encarceladas y victimizadas en procesos sistemáticos de tortura. Para Piper 2005, el proceso de dictadura fue técnicamente traumático, un instrumento de agresión del Estado. Con el 1995 legitima la posición al hablar de un sistema de dictadura que es propio de institucionalidad masculina, la que se manifiesta en una figura de poder única y imperante. Jensen 2004, al hacer caso de un ente mayor que en el Estado, al agredir sistemáticamente genera temor en sus víctimas. El concepto de tortura ha sido bastante trabajado por parte de la Organización de Naciones Unidas en 1984, lo que considera sobre todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimiento grave, ya sean físicos o mentales, con fin de obtener de ella a un tercero información o una confesión de castigarle por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido de intimidar o coaccionar a esa persona u otra, o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando ciertos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o otra persona en el ejercicio de funciones públicas e instigación suya, con su consentimiento o equiscencia. No se consideran tortura los dolores y sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas, que sean inherentes incidentales a esta. A su vez, Madariaga 2002 la define como un fenómeno sociopolítico donde sus secuelas deben abordarse desde el ámbito médico, psicológico y social. Dado lo anterior, sería la representación del drama social dentro de una lógica de exterminio orientado especialmente a desarticular las organizaciones sociopolíticas vigentes que apoyan el gobierno de la Unidad Popular y significan un riesgo constante hacia la cúpula de poder, puesto que eran considerados como una amenaza tanto de sus intereses como de su autoridad. Por esta razón se recurrió a varias veces a prácticas como toque de queda, guerra psicológica para someter a grandes grupos humanos, la desaparición de opositores al régimen y figuras políticas insignes de la época, tortura sistemática de dimensión psicosocial luego de ingreso de que recurriera a la obtención de información a través de la violencia física y psicológica. Bueno, aquí llegó, mi actual posicionamiento ideológico producto ya de 10 años y de ciertas lecturas ya del otro costado, así que no fue tan unilateralmente que digamos, pero igual bueno, esto es lo que decía el autor, muchas veces provocando sentimientos de angustia y miedo en sus víctimas y al mismo tiempo desconfianza de los reclusos por no saber si alguno de ellos iba a ser un delator. Además, al interior de los centros de tortura se infundía desconfianza entre los torturados, no saber quién delataba. Marchand Espinosa 2009. El receta de interrogatorio empleado en estos años se encuentra en el de Villa Grimaldi, así como en el cuartel Terranova, Memoria Viva, sin fecha, Marchand Espinosa 2009. Lo llevaron a detractores de gobierno, activistas políticos y los expusieron a diversos procedimientos de tortura física y psicológica. Cabe notar que el desarrollo de la psicología nacional latinoamericana tuvo un eco considerable en países del primer mundo desde el principio, a pesar de ser una elaboración conceptual influida por idioma, lejanía, etc. Quizá por territorialidad cultural que son ligeramente distintas. Es por eso que en el año 1941, Pip Center y McFarland publicaron un estudio titulado Psychology in South America, en la cual describen la aplicación de una encuesta de 4 países latinoamericanos, incluyendo Chile, lo que caracterizaron el inicio de la psicología como ciencia y su actividad en los postulados de positivismo francés. Hasta dicha fecha se reconoce la afinidad de la psicología con disciplinas tales como pedagogía, medicina, ciencias sociales y filosofía, y se listaron hasta esta fecha un total de 11 revistas científicas con tópicos directamente relativos a la psicología. Hasta hoy la psicología chilena es producto de admiración en la región. El panorama post-dictadura de la psicología chilena desde los años 90 es influido dramáticamente por los trabajos de profesionales que se especializan en el tratamiento de víctimas y testigos de tortura producto de la dictadura psicomilitar, bien documentado por especialistas de psicología política y recopilado por León Guzmán. Hoy la presencia de un centenario de programas formativos en psicología ha generado otra clase de conflicto y, por cierto, una consciente preocupación por parte de la nueva generación de estudiantes que llegan a la psicología ignorando el presente escenario disciplinario en función de las especializaciones profesionales. Y otra situación extraña la que describe Jorge Mansi, citado en Villegas, Marazzi y Toro, 2003, afirma que la psicología entre las ciencias sociales es la CEPRIA que se lista en los proyectos de fondo. Dicho autor, 2 años antes, Mansi, en 2001, afirmó que solamente más de los 5.000 titulados, solamente de los 60 de ellos está certificado entre otros organismos nacionales de investigación científica como el CONICET de investigadores en psicología.
síntesis teórica, en términos del marco teórico. El panorama de la psicología en el plano epistemológico, si bien se reconoce dividido por una antigua controversia de la filosofía de la ciencia con expositores que van a historias de Descartes, Hume, el ciclo de Viena y Popper, la disciplina científica actual que dicta la filosofía no prescinde de los debates de la ciencia y la mente, los adopta y les crea una preocupación. Adicionalmente, es posible ver que la psicología científica se nutre de ciertas disciplinas como lo son lo que llamaría Popper las dos culturas. Además, en que se encuentran ciencias naturales y ciencias sociales. Entre ellas, medicina, antropología, sociología, historia, absolutamente. Este es el vínculo el cual pensaba hacer, pero siento que queda inconcluso. Si para la revolución paradigmática de Kuhn, en 1962-1971, la psicología está en manos de una formulación de un paradigma, o no habiendo una gran psicología, aunque se reconoce la disciplina en su carácter multidisciplinar teórico, epistemológico y técnico, lo que hace un saber por cierto indispensable para cierto contexto. La conclusión de la ciencia psicológica con la historia es compleja, pues en su primera instancia la psicología como disciplina científica ha pasado por grandes reformulaciones casi paradigmáticas, entre ellas las cuales el pensamiento ilustrado y los enciclopedistas dados por países anglo y franceses en el siglo XVIII y con los periodos de posguerra y a mediados del siglo XX. Mientras que la psicología, un poco más de 130 años, ha tenido una adquisición corriente de pensamiento a modo de escuelas, además de algunas de ellas competitivas entre sí, las con las cuales nunca ha llegado a verse a considerarse como paradigmas. El enfoque de la historia de la ciencia hasta hace pocos años era de un carácter acumulativo lineal e histórico, denominado por historiadores como Wick dentro desde el siglo XVIII, que son enciclopedistas y positivistas, y cambiaría recién al siglo XIX con su última etapa la formulación de enfoques supraparadigmáticos e interpretativos, los cuales comenzaría un poquito antes de los 70, cuando se ve el concepto de supraparadigmático de los 70, comenzarían en el año 29 con la Escuela Social y Económica de los Anales, y en ciencia gracias con cierta influencia de la historia de la ciencia de Bachelard, Dilthey y Víctor Cousin. Bueno, Víctor Cousin atribuiría activamente en el laicismo, esto como se podría decir como el espiritualismo, ciertas cuestiones como, y Bachelard lo que sería como un cierto antecedente como la historia de la ciencia. Cosa que es consistente también en psicología con la aparición de escuelas alternativas que en el tiempo de posguerra se pusieron en especial ápice entre lo humano y su contexto. Sobre la metodología de ambas ciencias de un método es un completo misterio. Podría estar acá 25 años investigando al respecto. Ambos desconocen lo que otros hacen. La psicología parece el terreno de la pseudociencia, optó por generar conocimiento desde el positivismo, desde el método de las ciencias naturales, pero siento quizás de una desde otras ciencias sociales, aunque no del todo. La historia fue capaz de rediseñarse a sí misma a lo largo del tiempo, desde 1856 con von Ranke, el positivismo, la historia nacional, la microhistoria, la historia de la mentalidad, la psicobiografía, enfoques disciplinares, las múltiples escuelas de la historiografía. El enfoque subparadigmático debido de Kuhn supone en esto la interiorización. Y no solamente Kuhn, sino de varios más, que hubiese sido cualquiera de ellos. Y supone con esto la interiorización de ciertas áreas del saber no exclusiva para los psicólogos, entre ellas la historia, y más son parte de su método, la historiografía, la historia de la historia. Estudio de cronología y bibliometría. Bueno, esto no lo entendía más como una parte de bibliometría, ¿no? O meta-análisis de archivo, quick. El nexo ambas disciplinas, el nexo entre ambas disciplinas parece mal estar del lado de la vinculación con el medio social circundante a raíz de una sensibilidad aplicada a fenómenos sociales, por supuesto. Esto tiene que ver con psicobiografía, historia política, social, acerca de, bueno, el nexo que tiene individuo, grupo y sociedad, como los targets comunes, pero de distintos focos de ambas disciplinas. La contribución de la psicología a nivel histórico en latinoamericana, si bien es advertida a partir de ciertos históricos claves como la formación de la escuela, inicio de actividades o laboratorios científicos experimentales de disciplina en universidades o pequeñas menciones de autores extranjeros, su importancia comienza a darse con fuerza de la cuna del pensamiento laico latinoamericano a mediados del siglo XIX en Thomas Reed, Víctor Cousin y Benedicto Faustino Sarmiento. Ahí comienza la escuela pública, las universidades, la investigación laica, la separación con el Estado confesional, la descolonización, por decirlo, hispánica, que influyen en las próximas generaciones de científicos, hasta la conciliación del laicismo, la separación de los poderes del Estado y la fundación de universidades e instituciones formativas en educación. Por cierto, escindida ya de su aprehensivo discurso
teológico o escatológico que hayan tenido en algún momento que terminaron creando las primeras instituciones psicológicas. El pensamiento imperante de la filosofía y la ciencia para Latinoamérica será un modelo francés de enseñanza primaria desde 1840 a 1870, en 1890 cuando ya comienza a ser como más prusiano hasta 1910 y pues como que toma cierto como paradigma americano. Cosa que extrañamente Chile adoptará a Peia en el plano de psicología experimental. Esto no está muy lejos de los estudios médicos psiquiátricos angloamericanos, alemanes e italianos que generan una primera camada conceptual. Esto en 1910-1920. Los primeros años del siglo XX la psicología en Chile es producto de un vergel investigativo que tenía por objeto mejorar el sistema de enseñanza regular y ideal que se disuelve después de los años 20 con la crisis del salitre y reforma del gobierno de Alexandre y Palma. Bueno, de 1910 en adelante se tiene como que el único cliente que compra salitre es Alemania y Alemania pierde la guerra. Los años, y eso marca la incertidumbre prácticamente en los años 20 completos hasta 1929 donde prácticamente cae todo en 1930. Los años 40 están marcados por un trabajo predominante desarrollado en el laboratorio de psicología de la Universidad de Chile, estaría como psicometría, psicología del aprendizaje, escuela conductista, psicofisiología, psicología educacional y psicología experimental de trabajo. Esto se podría decir durante ese tiempo, que fue con una especie como de entre 1929 1923, no, 1923, sí, hasta 1950, hasta 1947 puede llamarse como la etapa oscura. Pero hay vislumbramiento por lo menos de lo que ha sido el trabajo de Gonzalo Sala y Mariano Ruperto en este caso, que nos han dado bastantes luces acerca de tiempo reciente acerca de esto como año año vedado, de que poco se mencionaba, pero ahora está por lo menos mayor documentado. Continúo. A mediados del siglo XX, la situación de reflejo del crecimiento intencionado de la investigación al alero de la institucionalidad universitaria en diversos países de Latinoamérica, igualmente en Chile, entonces con dos programas de formación. Se crean espacios de comunicación tanto de investigaciones como de participación criminal, como lo hace la fundación de la CIP, la Sociedad Interamericana de Psicología en 1951. Y adicionalmente es posible dimensionar en que la psicología es referida como disciplina de independiente, dejando en la cuna que tuvo años antes la Facultad de Ciencia, Educación, Medicina o Filosofía, obteniendo nuevos impulsos. La psicología entre los años 50 y 70 comienza a diversificar su campo de trabajo, estrechándose con el contexto social, aunque nunca olvidando su pasado en la experimentación universitaria. Aquí es donde aparecen especialidades como psicología social, psicología organizacional, laboral y la formación de psicoterapeutas conductuales en primera instancia, gracias al aporte del fallecido psicólogo chileno Sergio Yuli Nemirovsky. Un fuerte retroceso en el desarrollo disciplinar ocurriría cuando en Latinoamérica golpe de Estado, a partir de la Operación Cóndor, sucedidas de dictaduras cívico-militares obligan al exilio a profesionales y a múltiples dirigentes gremiales, en los cuales se incluyen psicólogos e investigadores sociales de multicampo, suspendiendo programas formativos en ciencias sociales que llevan en desarrollo desde mediados de los 60. Producto de aquella compleja situación, un grupo de estudios de la APA de los Estados Unidos vino a verificar si existía una participación activa de esos psicólogos en interrogatorio y tortura, lo cual fue negado por parte de la administración del Estado. Los años 80, diferencia de los años, el primer año de dictadura, dentro de los límites políticos e ideológicos, permitió un ejercicio profesional mayormente reconocible en el campo de la psicología clínica, la que bien conocía la intervención del Sanatorio Psiquiátrico del Peral de 1968 y gracias a un equipo de psicólogos manteniéndose un sistema de ficha por varios años. La Ley General de Universidades, aprobada en 1981, pone en manos de pocos la generación de profesionales de psicología debido a criterios mercantiles. Crece la demanda por la psicología, formándose 14 nuevas escuelas en los 80, llegando hoy más de un centenar de programas en formación. 117 es lo que puedo contar al año 2012. Los años 90 es una nueva oportunidad para la psicología y para aprovechar de buen modo, expandiendo su influencia en el proceso de intervención de psicología política, clínica, educacional, forense, deportiva, organizacional, que es de conexión con la comunidad científica internacional. Bueno, hasta ahí es el resumen de lo que es el marco teórico de la tesis, en esta quinta parte. Voy a continuar con el análisis, porque podría haber partes del resultado, pero igual hay pasajes que son... Vamos a ver, pero en otro video. Ok, muchas gracias a todos.